Tardes con todos, continuando con este ciclo de conferencias organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior CAMEX. Dentro del curso de inteligencia comercial, el día de hoy vamos a desarrollar un caso FODA cruzado dentro de esta secuencia casuística que venimos trabajando ya hace unas semanas, hace unos meses atrás, y que tenemos planteado basar toda la parte teórica que hemos comenzado a desarrollar o que desarrollamos durante el curso de inteligencia comercial, en este caso específico, en el que revisamos una serie de estrategias, en fin, matrices y algunos índices basados justamente en la parte teórico-conceptual y formar justamente la idea principal para poder plasmarlo después en algunas matrices, y todo esto en aras de poder emitir un informe de inteligencia comercial óptimo como parte del core del curso de inteligencia comercial, que nos permite tomar ciertas decisiones, ¿no? Recordemos que la inteligencia comercial es transversal, ¿no? Y es llevar a identificar un mercado, un nicho, un segmento de mercado muy específico, ¿no? Muy a demanda insatisfecha. Y esto es secuencial, ¿okay? Estos son eslabones que nosotros encontramos y empezamos trabajando demandas muy genéricas a nivel de países y vamos trasladando la información de una manera mucho más específica. Por ende, hoy vamos a ver una metodología, que esta metodología justamente nos permite identificar un poco el tema situacional de la compañía, tanto interno, tanto externo, a través del análisis FODA. Pero el análisis FODA es justamente esta metodología en la que nosotros ya lo hemos trabajado con anterioridad. Hoy queremos enfocar básicamente, porque el FODA cruzado es lo que nos interesa resolver el caso del día de hoy, que es lo que nos permite entrar a profundidad en la toma de decisiones. Para los que nos siguen pues, en esta serie de conferencias, nosotros vamos a empezar con la parte teórico, conceptual, de manera rápida, a manera de resumen de lo que hemos venido trabajando, para después trasladarnos básicamente al caso del día de hoy, al que nos está solicitando el día de hoy, cuál es la casuística del día de hoy. Y recuerden que CAMEX comparte con ustedes este material a través de redes sociales, ¿no? Y los vídeos que ustedes nos siguen de clase a clase, caso por caso, que vamos desarrollando en los distintos cursos. También veremos si contamos con una pequeña evaluación que ustedes tienen que resolver. Esta pequeña evaluación está en base a lo que nosotros vamos a conversar aquí, ¿okay? ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Y bueno, el día de hoy no solamente vamos a identificar o aprender a identificar la parte interna del análisis FODA, sino que vamos a ir un poco más allá, que es lo que nos interesa. La matriz del FODA cruzado es lo que nos interesa porque vamos a plasmar una serie de estrategias importantes en la toma de decisiones, siempre en aras de una penetración de mercado. Nosotros vamos a ir y estamos trabajando a través de identificación de terna de mercado y a los cuales estamos aplicando ciertos criterios de evaluación que finalmente nos permiten tomar ciertas decisiones. Aquí lo importante es tomar ciertas decisiones. Y también es muy fundamental que nosotros podamos ir aterrizando las partes conceptuales que vamos identificando en cuál mercado es más óptimo que el otro, cuando vayamos y aterricemos en una matriz justamente toda esta información que se encuentra en el mercado, que nosotros tenemos que aprender a identificar. Todo lo que va a formar el caso del día de hoy lo vamos a hacer juntos a través de lo que nosotros encontramos dependiendo del proyecto, dependiendo del producto. Los productos son distintos. Los planes de exportación también son distintos. Por ende, cada quien tiene sus propios objetivos. Y por consiguiente, también cada quien tiene que aplicar ciertos criterios distintos. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, y eso creo que lo hemos repetido en varias oportunidades. Nosotros hacemos casos específicos, sí, pero también de manera muy genérica. Aquí la idea es que ustedes nos vayan siguiendo y que vayan aterrizando poco a poco esta información.
en sus propios planes, ¿ok? Basado en sus propios objetivos de proyectos, ¿no? Si bien eso está dirigido a personas que, por un lado, trabajan en empresas que quieren ampliar su oferta exportable o ampliar un poco también la demanda de sus productos saliendo a brote, ¿no? Entonces, aplicamos inteligencia comercial, aplicamos investigación de mercado y, en fin, revisamos realizamos un informe final en el que contenga todo ese tipo de información que finalmente nos va a ayudar a tomar las decisiones más óptimas. Por eso el día de hoy vamos a trabajar esta metodología del FODA, pero el FODA cruzado, que ya va un poco más allá, para poder desarrollar el caso número 7, lo que estamos siguiendo en el curso de inteligencia comercial, ¿no? Estamos armando ahí un paquete de distintos casos basados, recuerden, en la temática que ya hemos revisado con ustedes. Por ende, es importante conocer este tipo de información. Pero vamos de lo genérico a lo específico, ¿no? Que es lo principal. El análisis FODA tiene como objetivo el identificar y analizar las fuerzas y debilidades de la empresa, ¿ok? El producto, así como también las oportunidades y amenazas que presentan la información que se han recolectado, ¿no? Yo tengo un producto, tengo una estrategia, tengo una compañía, tengo una estructura empresarial, pero también tengo un producto o un servicio. Y este producto y servicio tiene de repente algunos atributos intangibles que los acompañan y que me pueden diferenciar de la competencia. Por eso, y por ende, es muy importante que nosotros identifiquemos internamente primero cuál es la fortaleza de mi producto. ¿Qué me hace distinto a los demás? Al igual de ciertas debilidades o limitaciones que podemos tener en el proyecto. De hecho, cuando traslademos esto a la cadena de valor de Porter, en la que nos hacemos un benchmarking a través del análisis FODA, justamente con una terna de competidores específicos, justamente este tema de la cadena de vapor, de cadena de valor de Porter, lo trasladamos en base al FODA que nosotros vamos identificando. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos también nuestra competencia. A ver, por otro lado, el análisis FODA se utilizará para desarrollar un plan de toma de consideración muchos y diferentes factores internos como externos, ¿no? Ahí tenemos factores internos que debemos conocernos y también los externos para poder así maximizar el potencial de nuestra fortaleza, de lo que nos hace distinto y también maximizar el potencial de las oportunidades que ahora se encuentran en el mercado exterior, llámese comercio nacional o comercio internacional. Hay oportunidades. El tema es que hay que poder no solo identificarlas, sino maximizarlas. Y a la vez de aplicar ciertas estrategias a través de el FODA cruzado, tenemos que minimizar así el impacto que puede tener en mi proyecto, debilidades que yo puedo tener como empresa, como producto, como secuencia, y algunas amenazas que también puedan ir directamente o puedan afectar directamente mi proyecto, mi producto, mi empresa, mi servicio, ¿no? Y amenazas que se encuentran justamente en la calle, ¿no? Amenazas que a nosotros nos permiten saber cómo poder esquivarlas siempre y cuando tengamos las estrategias y desplacemos las acciones correctivas. Por eso es importante, por eso es muy importante que nosotros hagamos e identifiquemos este tipo de acciones a seguir, ¿no? Este cuadrito que es muy sencillo y muy fácil de atender, que me vendrá bien hacer el resumen de lo que estaba mencionando hasta el momento, con respecto a la parte interna de la compañía, es justamente maximizar las fortalezas. Si yo soy fuerte en algo, tengo que volverme más fuerte aún. Por ende, tengo que hacer mi benchmarking y saber un poco la situación del mercado para poder hacer algunas actualizaciones, ¿no? Hacer un tipo de update, de desarrollo de producto, de repente no solo de producto, de repente pasamos al tema del envase, el embalaje, de mi cadena logística, dando ciertas modalidades, con algunas certificaciones adicionales, de repente con atributos al tercer nivel del producto, intangibles, en fin.
algo que me diferencie la competencia. Si soy un producto orgánico, y ese vendría a ser mi fortaleza, deja de ser una fortaleza, porque ya finalmente todos los productores agroindustriales, por ejemplo, en el caso de exportaciones, en su mayoría son exportaciones de productos orgánicos. Por ende, ese ya no sería una fortaleza. Tendría que tener un atributo adicional a ese producto, a ese envase, a ese embalaje, para que pueda ser como fortaleza. Digamos, tener certificaciones voluntarias adicionales que no las tiene mi competencia y por ese es mi fortaleza. Y finalmente, dentro de la empresa, estamos hablando de manera interna también, la idea es justamente reducir las debilidades. Y debilidades que se pueden tener o limitaciones que se pueden tener, en fin, con el producto, de repente limitaciones que están ligados a los temas de los rendimientos, ¿no? Rendimientos productivos. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de los productos agroindustriales, productos de exportación, en lo que nos basamos cuando queremos identificar productos en los que el Perú es fuerte, estas debilidades pueden ir por el tema de los rendimientos productivos, por el tema de los costos, porque un producto orgánico con un producto convencional tiene tres diferencias marcadas. La primera es el tema de los rendimientos productivos. Sabemos que un producto convencional tiene mayor rendimiento productivo que un producto orgánico. Mucho más el tema de los químicos, de los agroquímicos en su producción, por ende son más homogéneos, tienen menos costo de producción y tienen mayor rendimiento. A diferencia de un producto orgánico, ser 100% orgánico, no usar productos químicos, sino ser solamente utilizar abonos orgánicos, ahí pierde la homogeneidad, ¿no? El rendimiento es bajo y el costo es alto con respecto al, porque es más manual, más artesanal. Y si por ahí está el tema de nuestras debilidades, desplazar una serie de estrategias para ir reduciéndolas poco a poco, y poder ya tener bien identificado, determinado, manejable la parte interna de la compañía, también a la par salir afuera, salir a revisar el escenario en el que nosotros nos encontramos, salir a revisar e identificar el comportamiento del consumidor, los patrones del consumo, las tendencias en el mercado, las tendencias en el consumo de productos, en los envases, en los embalajes, de repente las tendencias en la parte logística, de distribución, etcétera, y vamos a encontrar oportunidades. Sin duda vamos a encontrar oportunidades a las que nosotros debemos identificar, pero captarlas de una manera que podamos entrar a dicho mercado. Entonces, esas oportunidades que nosotros podemos identificar fuera son las que van a marcar nuestra pauta del éxito de la compañía, porque ya limpié la casa, hice un trabajo interno, ¿no? En el que estoy maximizando mi fortaleza, en lo que soy fuerte, estoy reduciendo por un lado mis debilidades y ahora ya estoy listo para salir al mercado a poder captar esas oportunidades con un valor agregado, con algo que me diferencia, con un valor diferenciador y poder penetrar mercados y tener un comportamiento de venta óptima, que es lo que estamos buscando. Y a la par, justamente, de lo que nosotros encontramos afuera, de lo que nosotros encontramos en los mercados, en la situación, en las tendencias, va también de la mano, claramente está el tema de las amenazas. Y las amenazas pueden tener varias vertientes, ¿no? Pues hay amenazas que están ligadas mucho al tema del producto, al tema de la producción, al tema de la distribución, pero también tenemos algunas amenazas a nivel de competencia, lo cual las tenemos que reducir. Claro está, porque si no las podemos reducir, nosotros sin duda no vamos a poder contrarrestarlas, ¿no? Acá tenemos ya hablar de la competencia también. En fin, todo es un círculo interno y externo, pero finalmente círculo, lo que nos va a permitir tomar ciertas decisiones. Y para eso esta matriz tan sencilla como es el FODA cruzado, que era parte principal de la conferencia del día de hoy, porque el día de hoy vamos a resolver un caso del FODA cruzado. ¿Okay? Pero para resolver y poder identificar el FODA cruzado tenemos que realizar esta matriz pequeña, sencilla, con lo que respecta a
el tema del FODA, el FODA clásico que nosotros hemos trabajado en varias oportunidades, en varios cursos, ¿no? El FODA, la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de la compañía, hemos dicho, ¿no? Internos, externos, en fin. Por ende, vamos a empezar a resolver a través de unas preguntas, porque nosotros, y lo que nos interesa es saber o conocer cuáles son esas oportunidades que hay en el mercado, cuáles son las fortalezas que tengo, cuáles son las debilidades que también tengo y que he identificado en mi compañía, y cuáles son las amenazas que están fuera que te pueden permitir no ser tan exitoso en un mercado, sobre todo en el mercado de exportación, que es en el que nos estamos ligando. ¿Ok? Entonces vamos pues a ver el tema de las oportunidades. Muy bien. Las oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. Entonces aquí pasamos de un punto muy importante. Primero las identifico para poder aprovecharlas. Pero ¿cómo las identifico? Aquí hay algunas preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo, en la identificación. Y estas son las siguientes. ¿Qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? ¿De qué tendencia del mercado se tiene información? Bueno, recordemos para empezar que la tendencia no es una moda, la tendencia es un conjunto de acontecimientos secuenciales en los parámetros de tiempo y que siguen evolucionando, ¿no? Por ejemplo, digamos la tendencia ecoamigable, la tendencia de los productos orgánicos, la tendencia de una industria con propósito, sostenible, orgánica. Entonces, esa es la tendencia. Hay una oportunidad ahí, que ver si mi producto aplica o no aplica en este tipo de tendencias. Eso hay que tener también identificado. ¿Existe una coyuntura en la economía del país? Sí, bueno, ahora, de repente, si hubiéramos tenido esta conferencia el año pasado, en los que ya el mundo estaba viviendo el tema de la pandemia, nosotros todavía no teníamos identificado muy bien cómo lo íbamos a pasar, pero la coyuntura del país propiamente por la pandemia ha permitido que el gobierno salga a desarrollar ciertos proyectos, ciertos productos financieros, ciertas situaciones que finalmente son una oportunidad para nosotros. ¿Okay? Por ende, es importante también a veces hablar acerca de la coyuntura porque es justamente esa coyuntura la que nos va a permitir tomar acción. Básicamente nos va a permitir tomar acción. Después tenemos qué cambios de tecnología están presentando en el mercado. Los cambios tecnológicos en el mercado dan pasos agigantados y nosotros tenemos que estar ahí para identificarlos. Nosotros tenemos que estar ahí para hacer una observación directa. Y cómo esto va a poder repercutir en la producción, valga la redundancia, de mis productos. ¿Okay? Entonces, esta tecnología es importante para poder desarrollar mis oportunidades de mercado. Sí, de repente cuando hablamos de producción, economías de escala, por ejemplo, la tecnología es fundamental. ¿Qué cambios en la normatividad legal y o política se están presentando? De repente hay un tema de leyes o normatividad vigente que da ciertas excepciones por el momento. ¿Okay? Me refiero al momento, a lo que estamos viviendo en la pandemia. Entonces, por ende, el tema de la pandemia, el tema básicamente de la pandemia, nos permite identificar que nosotros podemos encontrar unas excepciones. Por ejemplo, en el caso de las importaciones, ¿no? Se ha dado mayor flexibilidad a las importaciones de los productos que ayudan y controlan el COVID, ¿no? Entonces, hay algunos cambios en la normativa que son cambios temporales, ¿no? Pero estamos hablando de oportunidades en el mercado que nosotros debemos impactar ahí, ¿no? Después hablamos de temas políticos, socioculturales, podemos identificar algunos acuerdos o alianzas que son muy buenas oportunidades, como digamos la Alianza del Pacífico, donde se encuentra Chile, Perú, Colombia y México, en el que a diferencia de un tratado de libre comercio,
este acuerdo, esta alianza, permite que los países miembros puedan acceder a un canal de comercialización distinto, como es el tema de las licitaciones del Estado, por ejemplo, que eso no te permite. Y acá tienes un poco mayor libertad, ¿no? Entonces son justamente esos cambios políticos legales, visto de la perspectiva de identificar oportunidades en un mercado exterior en el que nosotros podemos aprovecharlas. Y por último, la pregunta, ¿qué patrones, qué cambios en los patrones sociales y de estilo de vida se están presentando? A ver, comportamientos, estilo de vida y patrones sociales, claramente está lo siguiente. Las personas están saliendo menos de su casa, por ende, están yendo menos a los supermercados, por ende, tenemos la oportunidad de hacer un update de la capacidad de los envases, de los productos que ponemos en los anaqueles, en las tiendas o las exportaciones que nosotros podemos hacer, porque si antes vendía ahora hacer y desarrollar productos en base a pack de 8 unidades, porque la gente, como digo, está yendo menos a los supermercados. Entonces, es un cambio de patrones que de repente son coyunturales, que de repente son temporales, son bienvenidos y son identificables. ¿Okay? Son identificables y eso es muy importante que todo lo tengamos claro, lo tengamos en cuenta, en fin. Y así como podemos mirar afuera para mirar qué tipo de oportunidades podemos encontrar, también tenemos que ver que hay algunas situaciones negativas, como es el caso de las amenazas. Y estas situaciones negativas son externas, ¿no? Al programa, a nuestro proyecto, a nuestra empresa, son externas, que pueden atentar contra este. O sea, yo tengo un proyecto de exportación de camu camu al mercado español, por ejemplo, o un proyecto de exportación de quinoa al mercado de Estados Unidos. Entonces, hay algunas situaciones negativas justamente externas que van a afectar o atentar directamente, como algunos factores climatológicos, por ejemplo. Algunos problemas sociales que interrumpan la parte logística interna, lo que acabamos de ver. En las últimas semanas estamos viviendo una convulsión de distintos problemas sociales. Huelgas, paros, bloqueo de carretera, que finalmente impiden que las producciones, los insumos, en fin, lleguen a sus destinos. Por ende se interrumpe un poco el tema de la cadena de producción, por ende se interrumpe un poco el comportamiento del comercio nacional y exterior. Entonces, finalmente pueden estos ir en contra de mi proyecto, ¿no? Por lo que llegado al caso puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. Ese es el trabajo del día de hoy. Identificar cuáles son las estrategias. Aquí el trabajo es basado en estrategias. Nosotros debemos identificar estrategias para poder sobresalir a los problemas que podemos encontrar. Hay algunas preguntas que uno puede realizarse y contribuyen al desarrollo de identificación de amenazas, por ejemplo, y nosotros tenemos que tomar nota de eso. Por eso es un trabajo de inteligencia comercial, de investigación de mercado, por eso nos encontramos trabajando de esa manera. Primero es, ¿a qué obstáculos se enfrenta la empresa? ¿No? ¿A qué obstáculos se enfrenta la compañía? ¿Cuáles son esas posibles amenazas? No solo en la parte logística o de abastecimiento, de repente también con el tema de la competencia, ¿no? Está ligado a los parámetros del mercado. La siguiente pregunta es muy importante. ¿Qué están haciendo los competidores? Aquí volvemos al tema del concepto de benchmarking, en el que te comparas con los competidores, no copias. Es un benchmark, es una comparación. Entonces, cuando hablamos de qué están haciendo los competidores, podemos claramente identificar que los competidores están teniendo cambios en los envases y embalajes, que tienen una economía de escala por incremento de tecnología en la producción, lo cual reduce los costos, aumenta las producciones, está teniendo un programa de concientización ecoamigable, sostenible, y lo deja evidenciado. Entonces, el benchmark es importante para poder identificar las amenazas. También saber
si tienen problemas en el recurso de capital, que puede ser una amenaza. ¿Puede algunas amenazas impedir totalmente la actividad de la empresa? Eso es fundamental. De repente hablamos de plagas o problemas climatológicos como el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, que a través de las lluvias puedan destruir totalmente el abastecimiento de ciertos insumos. Todo eso tiene que estar muy bien identificado, muy bien mapeado y nos va a permitir, sobre todo, saber qué estrategias tomar para poder sortear ese tipo de amenazas. Tanto las oportunidades como las amenazas, como sabemos, es la parte externa de la compañía y, por ende, es importante sus identificaciones. Muy bien. Ya mirando un poco y haciendo un autoanálisis interno de la casa, mirando hacia la casa, tenemos las fortalezas, son aquellos, las fortalezas, empezamos a hablar de las fortalezas, son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian mi programa, mi proyecto de otros de igual clase. Quiero hacer exportación de chifles al mercado turco. Genial, no eres el primer exportador de chifles de Perú, para ir en casa primero, ¿no? Después ya vemos la competencia internacional. Sí, pero los míos son de banano orgánico. El de la competencia también. Sí, pero el mío de banano orgánico tiene algunas certificaciones adicionales como comercio justo, amigable con las abejas, amigable con las aves. Muy bien, entonces vas buscando en qué eres fuerte y en qué te diferencias de la competencia, ¿no? Acá hay algunas preguntas que nos pueden ayudar al tema de identificación de las fortalezas internas de nuestra empresa, de nuestro producto, en fin, del proyecto en general, porque acá hay algo importante que nosotros tenemos que aclarar. Cuando nos referimos al proyecto general, nosotros estamos hablando de que incluso puedes hablar de temas de finanzas, temas de marketing, temas de comercio exterior, de repente en la cadena de exportación, de repente en la cadena de abastecimiento a través de las cadenas productivas, en fin, algún joint venture, distintas metodologías que nosotros podamos tener y poner a nuestra disposición. Ahora, es importante lo siguiente, que nosotros empecemos en un inicio a hacer identificaciones muy genéricas para llegar a lo puntual. No, para eso tenemos también este soporte de estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué ventajas tiene la empresa? ¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? ¿No? Y lo mencionaba con el ejemplo de la exportación de chifles. ¿A qué recurso de bajo costo de manera única se tiene acceso? ¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? Por ejemplo, y eso lo pueden leer en diferentes estudios, la gente identifica en las empresas exportadoras de chifles de banano orgánico, siguiendo el camino del ejemplo que estaba dando, identifica y la gente percibe que es un atributo intangible, fuerte, que diferencia a la empresa aquella que es una empresa con propósito, pero sobre todo que lo evidencia, no solamente con el tema de las certificaciones, sino lo evidencia. ¿Y cómo podemos evidenciarlo? Bueno, tenemos la ayuda de los códigos QR, que pueden formar parte del envase, en el que permiten al consumidor trasladarse a través de la lectura de ese código, o a través de redes sociales, ¿no? Que también pueden estar printeadas en el envase, puedan finalmente identificar y trasladar al consumidor a una cadena de abastecimiento, una cadena productiva. Entonces, eso es lo que la gente percibe como una fortaleza en el mercado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber qué es lo que finalmente el cliente va a buscar o va a necesitar percibir como una fortaleza, porque eso nos va a ayudar a nosotros a tomar ciertas decisiones. ¿Qué elementos facilitan obtener una venta? ¿Okay? Nosotros también, porque es parte de cualquier empresa o negocio, generar ventas. Entonces, ¿qué elementos van a facilitar? El envase, el embalaje, la ubicación, el tiempo, la ampliación del tiempo de la vida anaquel, de la vida útil del producto, en fin. Esas es justamente las preguntas que nos van a ayudar a conocernos internamente. Ahora, con respecto al tema de las debilidades se refiere
por lo contrario a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes de la empresa, que la empresa ya tiene, y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se puede clasificar aspectos del servicio que brinda aspectos financieros, ¿no? De mercado, aspectos organizacionales, aspectos de control. La debilidad son problemas internos, ¿no? Que una vez identificados y desarrollados de una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. Entonces, el curso de inteligencia comercial, el caso a esta metodología, siempre se indicó, siempre se leyó que era un tema transversal. Y ahora, en la identificación de debilidades, nos damos cuenta que nosotros hablamos de aspectos financieros, de mercado, organizacionales, de control. En fin, se dan cuenta lo transversal que puede ser este tipo de curso. Acá hay algunas preguntas que nosotros debemos hacernos. ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué podemos mejorar en la compañía? ¿Qué se debería evitar? ¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? Ahora, en esta situación en la que nos encontramos por la pandemia, y a través de estudios que se han realizado, porque ahora el core principal de venta es la venta online, es el espacio virtual, que algunas empresas lo tienen muy bien desarrollado, otras empresas no lo tienen muy desarrollado, y en base a estudios que hemos podido leer a través del comercio electrónico, justamente las personas, los consumidores, identifican o perciben como una debilidad el tiempo de entrega de un producto que tú compras por el comercio electrónico, a través de Internet. Entonces, ojo con eso, porque es importante. Si ya identificaste lo que la gente puede percibir de que soy débil, tienes que mejorarlo. O sea, si mi tiempo de entrega era de una semana, pues tienes que mejorarlo porque el consumidor lo percibe como debilidad. No puedes tener ese tipo de debilidades, entonces hay que mejorar, ¿no? Y por último, la última pregunta es, ¿qué factores reducen las ventas o el éxito de un proyecto? ¿Qué factores? Y volvemos a esta parte, a la parte del tema del tiempo. De repente, siguiendo en comercio electrónico, no tienes una buena pasarela de pagos, los productos que anuncias no los tienes en stock, lo que hace que la gente desconfíe. Tu sistema de distribución, logística, no es la adecuada, alto costo, altos tiempos. Entonces, todo ese tipo de características, de variables, son las que en comercio electrónico te pueden sacar del mercado. Y son debilidades que tienes que ir superándolas, sí, pero sobre todo que si no las identificas a tiempo, básicamente no vas a estar dentro del core de los principales, digamos, de los principales proveedores que nosotros podemos encontrar, ¿no? Que justamente es lo que nosotros queremos mejorar y lo que nosotros queremos reducir. Por ende, el día de hoy tenemos un caso muy interesante que claramente nos permite poder desplazar una serie de estrategias, ¿no? Como claramente lo dice el caso, ¿no? Aplicación de estrategias comerciales para penetración de mercados internacionales, ¿no? Porque nosotros nos enfocamos en comercio exterior a través de inteligencia comercial, de repente ahí tenemos algunos cursos, más que todo por tema de marketing, que van directamente a penetración de mercados nacionales, pero nosotros trabajamos en base a lo que es mercado internacional, ¿no? Entonces vamos a leer el caso para poder desarrollarlo en conjunto con ustedes de una manera muy dinámica, porque vamos a extraer la información que justamente encontramos en los mercados. A ver, dentro de un análisis de investigación de mercado de inteligencia comercial, la empresa D&B, productora y comercializadora de prendas de vestir, en base a algodón orgánico, ¿ok? Buen punto inicial. En base a algodón orgánico para niños. Quiere incursionar en el mercado internacional, específicamente en el europeo,
por lo cual debe identificar las variables internas de la empresa y la situación externa de la misma con el objeto de establecer una serie de estrategias comerciales y realizar una toma de decisiones óptima de manera transversal. Ok, dos puntos importantes. Primero, que es un producto orgánico, ok, ya identificamos una fortaleza de arranque. Y lo siguiente, que es de manera transversal. Entonces, quiere decir claramente que en esta matriz del FODA cruzado que nosotros necesitamos hacer, vamos a intervenir distintas áreas que van a formar parte de esta matriz. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere elaborar una matriz de FODA cruzado. Muy bien, identificando las actividades y estrategias comerciales a seguir para penetrar un mercado internacional. Muy bien. O sea, nuestro trabajo va a estar netamente basado en estrategias. Y ahí tenemos la matriz que nosotros queremos desarrollar, que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ok? Esta matriz que es muy interesante es lo que nosotros vamos a hacer en un formatito Excel, junto con ustedes, para que ustedes también puedan plasmarlo en base a la información de sus proyectos, de sus productos. Hacer el tema y el análisis FODA es lo más sencillo, porque ya lo hemos hecho en varias oportunidades. Identificar la fortaleza, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Esto es la parte más sencilla. La chamba del día de hoy es esta, el tema netamente estratégico, y justamente basado en el FODA cruzado, que ese es el FODA cruzado. Por ejemplo, nosotros vamos a unir lo que son las fortalezas con las oportunidades. ¿Y qué es lo que queremos hacer ahí? ¿Qué estrategias deben plasmarse ahí? Bueno, las estrategias FO, usar las fuerzas para aprovechar las oportunidades. Muy bien. Después tenemos las estrategias DO, que son debilidades con las oportunidades. ¿Y qué se nos solicita ahí para poder establecer estrategias? Superar las debilidades aprovechando justamente las oportunidades. Muy bien. Después tenemos en las amenazas las estrategias FA, que son fortalezas con las amenazas. ¿Y qué nos solicitan? ¿Qué nos piden a nivel de estrategias? Usar las fuerzas para evitar las amenazas. Genial. Y por último, tenemos a las estrategias de A, que son debilidades con las amenazas. ¿Y qué nos solicita en esta estrategia? Reducir las debilidades y evitar las amenazas. Muy bien, reducir debilidades y evitar las amenazas. Parece un trabajo sencillo, pero hay que pensar mucho en lo que vamos a hacer porque son netamente estrategias. Vamos a llevar a las estrategias. Tenemos que identificar esas estrategias. ¿Ok? Y son esas estrategias las que nos van a permitir tomar decisiones. Muy bien, y eso lo vamos a hacer en base a un cuadrito Excel. A ver, vamos a ver. Vamos a hacerlo juntos acá. Digamos que este puede ser el cuadrante de las fuerzas o fortalezas. Este de las debilidades. Digamos que este es el de las oportunidades. Pero nosotros queremos trabajar aquí. O sea, nuestro trabajo va a estar aquí. Vamos a pintar esto de amarillo. En las estrategias. Vamos a pintarlo de otro color para poder identificarlo.
Muy bien. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro seguido de nuestras debilidades. Muy bien. Aquí tenemos nuestras oportunidades. Y las amenazas. Muy bien, esta es la matriz que justamente vamos a trabajar el día de hoy, que es el FODA cruzado. Vamos a revisar, por ejemplo, la primera parte, que hablamos de la estrategia FO. Muy bien, estrategia FO, que es juntar una fortaleza con una oportunidad. Usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, una de las fortalezas del caso es el producto o la prenda de vestir es 100% algodón orgánico. ¿No? El producto es 100% algodón orgánico. Esa es una fortaleza, es lo que me diferencia. Hablamos de prenda de vestir 100% orgánico. Y tenemos, por ejemplo, también identificado, porque el caso nos habla acerca del mercado europeo, y podemos tener una oportunidad de que el mercado holandés incrementa la importación de prendas niños de algodón orgánico. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la estrategia si hablamos nosotros de que tenemos una fortaleza y hemos identificado una oportunidad en el mercado holandés? Entonces, aquí la estrategia sería participar en una feria en Países Bajos o contratar a un agente de venta en el mercado de... Muy bien. Eso es lo que podemos identificar al comienzo, ¿no? Eso es lo que podemos decir, eso se tiene que suscitar. ¿Cómo sabemos que el mercado holandés tiene un crecimiento? Bueno, hay una serie de estudios que lo indican así. Obviamente está que tienes que tener el sustento cuando hablamos de un tema tan importante como es el tema de las oportunidades. No es solamente escribir por escribir. Aquí importante es que nosotros sustentemos básicamente lo que estamos diciendo. A ver, ¿cuál es la siguiente estrategia en base a este FODA cruzado? Tenemos la estrategia de O, que es la debilidad, es superar una debilidad aprovechando las oportunidades. Muy bien. Muy bien. Estrategia de O. Y es superar las debilidades aprovechando las oportunidades. ¿Qué debilidades? Por ejemplo, tenemos una debilidad limitado financiamiento. Limitado financiamiento, ¿no? Para mi proyecto de exportación de un producto con perfil exportador, valga la redundancia, X,
tenemos limitado financiamiento. Basados en el caso que estamos desarrollando, que habla acerca de la exportación de prendas de vestir para niños en base a algodón orgánico en el mercado europeo, mi debilidad es que tengo un limitado financiamiento. ¿Y por qué tengo un limitado financiamiento? Por la razón de que el algodón orgánico en el Perú es caro, es escaso y caro. Entonces, mi proyecto tiene que tener un mayor financiamiento proyectado. Sin embargo, al ser escaso y al ser caro, tengo que duplicar mis esfuerzos para poder tener el financiamiento necesario para poder acceder a este insumo principal, como lo es el algodón orgánico. Muy bien, entonces yo tengo un limitado financiamiento. Pero ¿qué oportunidades tengo en el mercado nacional? Porque recuerden que la estrategia es superar las debilidades aprovechando las oportunidades. ¿Cuál es esa oportunidad que yo puedo identificar? Bueno, el gobierno actualmente está desarrollando proyectos o está desarrollando financiamientos a las MIPES y pequeñas empresas a través de Activa Perú, ¿no? Tenemos Activa Perú, el programa Activa Perú, o el otro se llama Reactiva Perú. Y por ende también tenemos productos, en verdad, como Innovate Perú, que son concursos en los que se financian ciertos proyectos. Entonces, si yo tengo por un lado un limitado financiamiento y veo que el gobierno por el otro está desplazando una cierta serie de concursos y accesos a financiamiento a través de programas específicos por la coyuntura, esto no es algo que normal se da, esto es por la coyuntura, entonces mi estrategia de O será, digamos que participar, que mi proyecto participe, la participación del proyecto en financiamiento concursable. Bien, en financiamiento concursable, como es el caso de Innovate Perú. Y en fin, hay miles, ¿ah? Y eso que solamente estoy hablando del tema gubernamental. Y sin duda también existen algunos financiamientos con carácter privado. Bien, después tenemos la siguiente estrategia del FOA cruzado que debemos implementar, y es la estrategia FA. Muy bien. Estrategia FA. ¿Y qué quiere decir la estrategia FA? Usar las fuerzas para evitar las amenazas. Usar las fuerzas para evitar las amenazas. Ok, usar las fuerzas para evitar las amenazas. ¿Cuáles justamente las amenazas? Por ejemplo, competencia directa con el mismo insumo. Por ejemplo, puedo tener competencia que está utilizando también algodón orgánico. Y es una amenaza porque me va a quitar mercado. Y su país de destino también puede ser Países Bajos o un destino europeo, como lo indica el caso, por la razón de que es el mercado el que, según lo que se ha identificado como oportunidad, es el mercado que mayor importación está haciendo en base a esto. Pero mi fortaleza es que mi producto es 100% algodón orgánico. Pero la competencia también está teniendo el mismo insumo. Entonces, otra fortaleza es con certificaciones voluntarias adicionales. Por ende, mi estrategia FA, que es la estrategia que permite usar las fuerzas para evitar las amenazas, es
desarrollar un programa de comunicación donde se evidencia, muy bien, las certificaciones adicionales como comercio justo, amigable con las aves, etcétera. ¿Y eso dónde puede darse? ¿O cómo se podría dar? Bueno, esto lo podemos hacer a través de redes sociales, páginas web, que están printeadas en los envases. Bueno, las prendas de vestir no tienen envases, pero sí tienen un etiquetado, un hand tag que acompaña el producto en exhibición. Por ende, ahí podemos desarrollar o evidenciar a través de redes sociales que tengo certificaciones voluntarias que me permiten diferenciarme de la competencia, pero también a través de otros mecanismos como la lectura de códigos QR, que también van a permitir, de una u otra manera, el traslado de nuestros consumidores hacia el escenario de tener claramente de tener identificado, por supuesto, todo tipo de información. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí clara esta parte. Vamos con la última estrategia, con el último grupo de estrategias, que son las estrategias DA. Las estrategias DA, que son debilidades con amenazas. Muy bien. Estrategia DA. Que son debilidades con amenazas. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, una debilidad, una amenaza, otra amenaza con respecto a los factores climatológicos, ¿no? Directamente la producción del insumo, en este caso el insumo es algodón orgánico. Vamos a ver acá, vamos a ponernos abajo para poder no equivocarnos, ya está. Muy bien. Los productos, el insumo del producto orgánico puede verse afectado por tipo de plagas, por tipo de factores climatológicos, por algunos eventos sociales que impidan su distribución. ¿Okay? Y otra de las debilidades que nosotros podemos identificar es el escasez de proveedores. Bien, escasez de proveedores. Entonces, encima que tengo esta amenaza, tengo debilidad porque no tengo un programa de abastecimiento, propiamente dicho. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? La estrategia, claramente, sería desarrollar un programa de abastecimiento en base a las cadenas productivas, y con eso yo me aseguro, claramente me aseguro, tener mi insumo en muy buen estado y sobrepasar los factores climatológicos, porque tendríamos un programa que desarrolla también el tema de los almacenamientos, guarda, etcétera, pero sobre todo problemas netamente de la producción, plagas, por decir, lo tendríamos cubiertos porque la cadena productiva que estoy proponiendo hacer nos permite hacer un seguimiento estricto a la parte de la producción. Bien, entonces,
En resumen, porque se sabe que el tiempo se nos queda corto, desarrollar este tipo de matrices nos permiten tomar decisiones más asertivas. Esto no es un FODA. El FODA es lo más sencillo y lo básico que hemos podido realizar. Aquí, y el caso de hoy, nos enfocamos en el FODA cruzado. Eso es lo que nos interesa, el FODA cruzado. Identificar estrategias y en base al FODA, en base a nuestra fortaleza, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. Cuando trabajemos más adelante lo que es la cadena de valor de Porter, también va a estar basado en el FODA y en el que vamos a hacer un benchmarking con, no sé, una terna de competidores y vamos a claramente identificar comportamientos, pero todo va a salir a través de conocernos también internamente como empresa, como proyecto, como producto. Muy bien. Bueno, estamos dentro del curso de inteligencia comercial. Ustedes saben que Camex comparte esta información a través de redes sociales. El material lo tienen a su disposición. Hay una pequeña evaluación ahí que la tienen que hacer en base a lo que nosotros hemos estado conversando durante esta hora de conferencia. Y solo me queda agradecerles y decirles que sigamos con esta secuencia temática, virtualicemos el material para que más adelante podamos revisarlo y desarrollar un caso integrador final, un informe comercial de cada uno de los cursos que vamos dictando aquí junto con ustedes a través de Camex. Muy bien, muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente conferencia dentro de toda esta secuencia temática.